del día de hoy, pues que tenemos programado un laboratorio, vamos a comenzar trabajando sobre el sistema cardiovascular y ya que hasta la nota se recordaba que era para hoy la actividad experimental, entonces vamos a trabajar siempre del sistema cardiovascular específicamente con el corazón. No me voy a detener en algunas de las partes pues que ya manejamos, solamente a recordar algunas otras importantes, ¿verdad? Por ejemplo, la ubicación del corazón exactamente en el mediastino quiere decir que va a tener un lado superior conectado a todos los vasos sanguíneos que ven acá, va a estar franqueado por ambos pulmones y sostenido por el diafragma. Entonces, esa es la ubicación del corazón conocida como mediastino. Entonces ahí vamos a ver, incluso de esta forma, sí se le puede ver al corazón. El eje del corazón está ligeramente hacia atrás y literal inclinado hacia la izquierda. Entonces por eso decimos que el corazón está del lado izquierdo cuando en realidad es en medio, pero tiene pues una inclinación ahí. Hablando entonces de la anatomía del corazón, difícilmente les iban a vender un corazón con el pericardio, no es muy común. Algunas veces pues nos lo venden, la mayoría de veces no lo venden sin él. Entonces me imagino que la mayoría de corazones que compraron no tienen el pericardio, que es un saco membranoso en donde se encuentra adentro pues el corazón, ¿verdad? Su función es protegerlo, pero ya nos lo venden sin él, lamentablemente. Luego, pues tenemos el epicardio, que es la capa más externa, el miocardio y el endocardio. El miocardio va a ser la capa más gruesa y forma el esqueleto del corazón, entre comillas. Estas tres capas de tejido las vamos a identificar. Bueno, entonces esta sería más o menos la estructura, ¿verdad? Acá está el saco del pericardio, el epicardio, miocardio y endocardio. Entonces de eso vamos a platicar ya con un corazón en humano, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver del corazón? Pues vamos a ver vasos sanguíneos, principalmente la aorta, la vena cava superior, las venas pulmonares, la arteria pulmonar izquierda. Vamos a identificar y a diferenciar entre arterias y venas, a ubicar la aurícula derecha, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Esto es lo que vamos a identificar de la anatomía externa del corazón. Entonces, si tiene un dispositivo para tomarle fotografías a su trabajo mientras va trabajando, pues por favor. Repito, si alguien le habla a Carla Calel, dígale que ponga su código, si no, no se le va a poder permitir el ingreso. Ya, por favor. Buenos días. Dice mi compañera que ella ya tiene el código, no sé por qué no le aparece a usted. Sí, ya le dije, es lo mismo, les están poniendo el código en el correo institucional, pero no aparece a la par de su nombre y nos llaman la atención. Entonces, que use el personal y se ponga el código. Se los dije desde la semana pasada. Bueno, no sé si fue con ustedes, pero díganle que haga eso. Prefiero que ingrese con el personal, pero que tenga el código, porque no le aparece con su nombre. Tiene 5 minutos antes de que empiece la práctica. Si ven, es un problema. Mejor usen el personal con su código porque lo del institucional, saber en dónde se los pusieron porque a los maestros no nos aparece. Y así nos evitamos problemas porque muchos tal vez se molestan, pero la instrucción fue clara y nosotros tenemos que cumplirla. Entonces, no es cuestión personal, ¿oyeron? Entonces, vamos a observar pues todas estas estructuras en la anatomía externa del corazón y en la anatomía interna. La meta es poder identificar entre aurículas y ventrículos las válvulas interventriculares y el paso de la sangre, ¿verdad? Ver de dónde hacia dónde va la sangre. Entonces eso es lo que vamos a ubicar el día de hoy. Entonces, por favor, recordemos estructuras generales, pues epicardio, miocardio y el endocardio, que es una capa más delgada interna. Las válvulas, por favor, anótelas porque las tienen que identificar. Entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho vamos a encontrar a la válvula tricúspide, ¿sí?
la tricúspide, 3 series de filamentos que ayudan a cerrar la aurícula cuando la sangre pasa de la aurícula al ventrículo. Vamos a encontrar en medio de los dos ventrículos el septo o tabique interventricular. Y entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo vamos a encontrar la válvula mitral o válvula bicúspide, ¿sí? Tiene esos dos nombres. Bicúspide, si usted se da cuenta, son solo 2 series de filamentos, o también mitral. De esas dos formas las vamos a conocer. Entonces, esta es la anatomía que vamos a tratar de identificar en el corazón que vamos a trabajar el día de hoy. En Estados Unidos. A ver, exactamente, más o menos así es lo que usted está viendo en este momento en el corazón que compró, ¿verdad? Algunos pues van a tener algunos cortes. A ver, les voy a pedir de favor que silencien su micrófono si va a estar platicando, ¿sí? Si hay ruido en su casa, si está platicando con alguien, apague su micrófono. Gracias. Entonces vamos a trabajar en esta anatomía externa a ubicar pues las estructuras del corazón y luego de un corte vamos a identificar cada una de estas estructuras en el tejido. Vamos a ver que ya en el tejido no es lo mismo que verlos en, pues, de esta forma, ¿verdad? No es lo mismo que ver un dibujo a ver ya el tejido en sí. Entonces, de esta manera, esto es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, por favor, recordemos que el corazón tiene una vista posterior, también una anterior, la parte de atrás y la parte frontal. Entonces, ya les di el tiempo para entrar, para que estén la mayoría. Ya hay 55 personas, hacen falta aproximadamente 9, pero no sé si se van a conectar o no, ¿verdad? Eso ya depende de ustedes. Vale. Entonces, estas estructuras son las que vamos a identificar el día de hoy en el corazón. ¿Preguntas, dudas antes de comenzar? ¿Ninguna? No, Pues, vale. Entonces voy a dejar de compartir esa pantalla y el día de hoy, pues por obvias razones, sí voy a activar cámara. Y espero que como no estoy compartiendo pantalla, pues que no se me vaya a complicar aquí con el equipo, que sí me ha estado dando problemas antes, entonces ahí un poquito de paciencia, si me llegase a desconectar de la computadora, pues me conecto del teléfono, pero la cuestión es poderlos ver y darles la clase. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, entonces, jóvenes, espero que los que tengan material puedan activar su cámara también. Voy a minimizar esto. Y permítanme. Vamos a ver. Bueno, entonces estoy colocada acá de manera de primer plano. Veamos, no se grabará el video puesto en primer plano. Está disponible. Ah, bueno, entonces no voy a quitar eso de primer plano. Salir del primer plano, porque no se graba el video. Entonces no sé si me pueden ver ahí. Veamos. Vale. Entonces vamos a tratar, porque no sé realmente si mi cámara va a aparecer enfocada o va a aparecer las de ustedes. Entonces ahí está esa posibilidad. Entonces vamos a comenzar a trabajar, como lo importante no es que yo me vea, sino que ustedes puedan ver el corazón. Entonces vamos a trabajarlo. Primero vamos a aprender a colocarlo en posición. Entonces los que tengan cámara encendida, por favor enfoquen al corazón que están trabajando. Vamos a ubicarnos. El corazón tiene dos caras, ¿verdad? Tiene una posterior que la van a encontrar pues convexa, un poco más plana. Entonces esa es la parte de atrás para ubicarnos. La parte pues más resaltada que ustedes ven acá con más protuberancias, esa va a ser la parte anterior. Entonces la vamos a ubicar de esa manera, ¿verdad? La parte plana es la de atrás, sobre esa la vamos a colocar. Y la parte que resalta más, en donde encontramos como más abultadito el corazón, pues va a ser la parte anterior. Esa vamos a colocar hacia el frente. Entonces, primero vamos a ubicar eso, ¿verdad? La parte posterior del corazón, la parte más plana, la colocamos hacia abajo.
y la parte que resalta más es la que vamos a colocar hacia el frente, es la parte anterior. Ahora, vamos a ubicarla. Como usted va a ver el corazón de parte, la va a ver frontal hacia usted, entonces lo que queda de su mano izquierda va a ser el ventrículo derecho y la aurícula derecha. Y lo que queda hacia su mano izquierda, o mano derecha, perdón, va a ser el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda, porque lo estamos viendo de frente, como que usted viera a una persona de frente, ¿verdad? La extremidad derecha de esa persona, pues está del otro lado. Igual la izquierda pues queda en lados contrarios. Entonces usted está viendo el corazón de frente, su mano derecha es hacia donde está el ventrículo izquierdo y su mano izquierda es hacia donde está el ventrículo derecho, para irnos ubicando. Entonces, si usted ve esta estructura, realmente el corazón de cerdo es bastante similar al del humano, incluso el tamaño, si usted puede medirlo con su puño, por supuesto, si tiene un corazón de cerdo. Si tiene un corazón de res, va a ver que es mucho más grande. Entonces, el corazón de cerdo tiene más o menos el tamaño de un corazón humano. Entonces, piensa que es el corazón de su ex, así lo corta sin sentimientos. Veamos entonces acá. Vamos a encontrar varias estructuras externas. Veamos la anatomía externa primero. Sobresale si es que no le cortaron, ¿verdad? Porque a veces en la carnicería uno dice corazón y le quitan todo lo de encima y nos quitan estructuras que sí nos sirven. Entonces, ubiquemos acá. Va a haber vasos sanguíneos en la parte superior. Quiero que identifique si tiene vasos sanguíneos en la parte superior el corazón, que estos son, va a dar a las arterias pulmonares, a la vena cava, a las pues venas también. Entonces quiero ver si su corazón las tiene. Busque las que son más gruesas y de un color blanquecino, un color blanco. Entonces, si ubica estas que estamos viendo de color blanco, mucho más gruesas, estamos hablando de arterias. Y esto ya es para adelantarnos a las siguientes clases. Cuando hablamos de arterias, pues tienen más capas de tejido, por lo tanto son más gruesas que las arterias y bastante elásticas. Entonces, si usted toca por acá, y bueno, si tiene guantes, ¿verdad? O si no los tiene y no le da cosita, pues ingrese el dedo a una de esas arterias y siga el recorrido. Va a ir a dar a una de las cavidades, ¿verdad? Específicamente va a ir, si es la pulmonar, pues va a ir a la aurícula derecha, y si es una arteria, por ejemplo, la aorta, que va a ser la más grande, incluso tiene ramificaciones. Entonces, la más gruesa que va a encontrar es la arteria aorta, que es la que alimenta hacia todo el cuerpo. Esa nos va a dirigir hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, si usted introduce el dedo por la arteria aorta, que es la más gruesa, que sale de esta forma, que le dicen forma de callado, o sea, va a caer aquí, y tiene varias ramificaciones, la que sobresale más acá arriba. Si usted introduce el dedo hasta el fondo, va a llegar a tocar el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo es el que envía sangre a todo el corazón, por lo tanto es el más grande de su corazón, es el que sobresale, porque tiene que tener la fuerza cada vez que hace la sístole ventricular de enviar la sangre por la arteria aorta a todo el cuerpo. En cambio, el ventrículo derecho va a ser un poco más pequeño porque este solo envía sangre por la arteria pulmonar hacia los pulmones. Entonces no necesita tanto miocardio, tanta potencia cuando se comprime. Entonces vamos a ubicar. Estas gruesas van a ser arterias, y si usted busca, va a encontrar otros orificios. Bueno, vamos a acercarlo aquí sin hacer regazón. Otros orificios un poquito más pequeños, no sé si se llegan a ubicar acá, son delgaditos. Esos orificios delgaditos, realmente las paredes son de casi que una sola capa, ¿verdad? Estas son más delgadas. Esas son venas. Las venas tienen menos capas de tejidos que las arterias. Las arterias son bastante gruesas y flexibles, y las venas son un poquito más delgadas, apenas si se ven esos orificios. Es decir, que los grandes vasos sanguíneos que usted observa en la parte superior, la mayoría, pues acá se distinguen bastante bien las arterias, y las venas, pues son bastante más pequeñas. Entonces, si usted introduce el dedo por esas venas y arterias, va a llegar
pues a un ventrículo. Por ejemplo, acá, si esta es la arteria pulmonar, es un poco más delgada que la aorta es la más gruesa, una un poquito más delgada sería la pulmonar, y si usted introduce el dedo por la pulmonar, va a llegar al ventrículo derecho, ¿sí? Entonces, ese sería el recorrido de las arterias. Listo. Bueno, entonces, esos serían vasos sanguíneos. Los delgados son venas y estas más gruesas, pues, son arterias. Tenemos una arteria, ¿cómo se llama? La vena, la arteria aorta, la pulmonar y, bueno, las venas que van a llevar la sangre sin oxígeno hacia la aurícula derecha, que la va a llevar hacia el ventrículo derecho y la va a enviar hacia los pulmones, ¿verdad? Esa es la circulación menor. También tenemos, pues, acá, esa sangre va a regresar hacia la aurícula izquierda, que en la sístole auricular va a enviar la sangre hacia el ventrículo izquierdo y esta la va a enviar por la aorta hacia todo el cuerpo en la circulación mayor. Entonces acá tenemos ya ese otro conducto. Bueno, ahora, ¿qué más podemos ver de la anatomía externa del corazón? A ver, en su investigación, no sé si ustedes encontraron ahí. Digamos, es que mi corazón estaba algo aplastadito. Ustedes a veces en la carnicería no los tratan muy bien, ¿va? Tiene un corte también ahí, como que lo quisieron morder. Bueno, veamos acá entonces. Estas pequeñas bolsitas, no sé si logra ubicarlas, toda esta gran forma del corazón son los ventrículos. Estos dos son los ventrículos. Entonces, ¿en dónde están las aurículas? Cada una de las aurículas se encuentra acá arriba. Estas que también se les llaman orejuelas. Si usted las ve, sí parecieran un par de orejitas acá arriba del corazón, ¿verdad? Pero son sus aurículas. Realmente las aurículas son bastante pequeñas, pero están acá en la parte superior del corazón también. Aquí podemos ver la unión entre la aurícula y el ventrículo. De la parte frontal, pues se ven acá. Entonces, las aurículas se encuentran arriba y son bastante más pequeñas con relación a los ventrículos. Entonces, tenemos acá las aurículas. Estas se llenan de sangre y también la empujan hacia los ventrículos. Entonces, a ver, por eso es que el latido cardíaco o el ciclo cardíaco se consta de dos sístoles, que es la comprensión de las aurículas o sístole auricular, envía la sangre hacia los ventrículos, ahí se da la sístole ventricular, y cuando la sangre es expulsada por los vasos sanguíneos, se da la relajación del corazón. ¿Cómo se llama ese proceso de relajación? A ver si alguien lo recuerda. Diástole. Muy bien, la diástole. Entonces tenemos sístole auricular, sístole ventricular y diástole. Y cada una de esas repeticiones constituye el ciclo del corazón. Bueno, entonces esto es lo que podemos ver exterior. Siempre vamos a ver aquí como una corona de grasita que es normal del corazón hasta cierto punto, ¿verdad? Tampoco a la exageración y a nosotros descuidándonos con una dieta abundante en grasas, podemos llegar pues a tener mucha más grasa de la necesaria acá y en vasos sanguíneos, y bueno, eso nos causa pues problemas cardíacos. Luego, si usted observa, hay una división acá del corazón. Se nota una intersección, ¿verdad? No es exactamente a la mitad porque obviamente el ventrículo izquierdo va a ser más grande que el ventrículo derecho. Entonces, este septo o esta, ¿qué necesitas? Sí, porque bueno. Entonces acá, esta parte es el tabique interventricular. Lo podemos ver desde acá. Necesito que lo ubiquen porque el corte se realiza a 1 centímetro de cada lado del tabique interventricular. O sea, no podemos cortar sobre él porque lo único que vamos a ver va a ser miocardio de ambos lados. Necesitamos dejar el tabique, pues, cortar alrededor de él. Entonces, más o menos, pues, con la ayuda de su meñique, usted mide 1 centímetro a cada lado del tabique interventricular. Y ahí es donde vamos a realizar el primer corte. Así que si ha puesto atención y comprendió la primera parte, vamos a hacer el primer corte en
el ventrículo derecho, o sea, el que queda frente a su mano izquierda. Entonces, en mi caso, pues me gustaría tener el equipo de disección aquí en mi casa, pero está en el colegio, entonces no lo pude traer. Pero con un cuchillo con suficiente filo, también hay que tratar de que sea un corte seguro, un solo corte, ¿verdad? No como que es serrucho viejo, ¿verdad? No, un solo corte, por favor. Entonces, usted tiene acá el tabique interventricular, va 1 centímetro acá, realiza la primera incisión, un solo corte, lo mejor que pueda. Entonces, la cuestión es ir abriendo nuestro ventrículo. Solo quiero ver la ubicación de este corazón, permítame. Yo creo que si al cortar usted observa una capa muy gruesa de miocardio, lo más probable es que haya puesto el corazón del lado contrario y esté observando el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo siempre va a tener más miocardio que el ventrículo derecho, ¿sí? Entonces solo, miren, ahorita está pidiendo ingreso a una persona, pero vean mis manos. Entonces, por eso fue que les dije ingresen antes. Está bastante complicado. Bueno, por eso compré varios pares de guantes. A ver acá. Porque créanme que no voy a tocar mi computadora con sangre. Bueno, entonces realiza el corte de tal manera de ir abriendo. Vamos a ver, porque creo que si mi corazón se ve que este es el septo de la parte posterior, pero es porque viene dañado, o sea, está como que lo compresionaron. Permítanme, voy a realizar el corte. Incluso acá tiene una protuberancia mera extraña, pero vamos a ver. Siempre cualquier corte que vaya a realizar a 1 centímetro del septo o del tabique interventricular. ¿Cómo sabe dónde está ese tabique? Pues acá. De todos modos, vamos a hacer cortes a 1 centímetro de ambos lados, ¿sí? Entonces, el corte tiene que ser a 1 centímetro de este para poder ir develando el interior de nuestra ventrículo. Ahorita vamos a llegar acá. Entonces, acá, si ustedes observan, vamos a ir llegando al interior de nuestro ventrículo. Entonces, solo trate de no cortar. Si corta dentro del septo, lo que va a observar es mucho tejido, como mucha carnita. Entonces, ahí significa que no se alejó lo suficiente del tabique. Entonces, corte un poquito más hacia acá, más alejado del centímetro. Si al cortar usted solo observa tejido más tejido, significa que está cortando en el tabique. Hágase un poquito para la derecha, para el lado donde queremos abrir. Entonces ahí vamos a realizar un tajo hacia esta forma. Entonces frontal también, para poder develar el interior de nuestro ventrículo. Entonces acá levantamos toda esta sección del corazón para poder observar. Vamos a ver si logro darle entrar desde acá. Bueno, ahí estamos. Entonces, levantamos toda esta parte para poder observar el interior del ventrículo. Van a encontrar algunos ligamentos, ¿verdad? Eso es para mantener pues la forma del corazón. Entonces, logramos acá, solo me falta un poquito más del corte, ahorita les digo. Acá estamos, viendo el interior del ventrículo. Entonces, usted va a observar, es normal encontrar coágulos de sangre porque obviamente sangre es lo que transporta nuestro corazón y al morir el animal, pues algo quedó ahí. Entonces, acá la conexión entre la aurícula y el ventrículo es allí donde encontramos las válvulas. Entonces, son estos filamentos que vamos a observar. Del lado derecho, pues únicamente vamos a encontrar a la válvula. Perdón, solo que estoy mojando algo aquí. A la válvula tricúspide, del lado derecho del corazón. Entonces son los ligamentos que quedan entre la aurícula y el ventrículo. Estos filamentos blanquecinos que encontramos allí van a ser nuestras válvulas. Hay una válvula derecha que es la tricúspide y en el ventrículo izquierdo que también tenemos que cortar, ahí vamos a encontrar a la válvula mitral o bicúspide. Entonces,
cortan a ambos lados del septo interventricular, o sea, de este tabique, para poder abrir los dos ventrículos. El ventrículo izquierdo es normal que encuentren una mayor capa de tejido porque es bastante más grueso que el derecho. Entonces tratemos de que se vaya en un corte limpio. Acá está. Entonces acá vamos a observar el ventrículo izquierdo del corazón tiene una capa mucho más gruesa de miocardio. Es casi unos 3 centímetros de miocardio. Y acá nos queda la válvula, pues, entre el ventrículo y la aurícula. Entonces, voy a tratar de cortar un poquito más para que puedan observar. Pero no quiero dañar esta válvula. La del otro lado sí se me dañó. Sin cortar la aurícula, por favor. Tratemos de cortar solamente el ventrículo. Ahí estamos. Entonces, en este caso, vamos a encontrar que del lado izquierdo, como el ventrículo tiene que dar una sístole con más fuerza para poder enviar la sangre a todo el corazón, entonces no importa, aquí levanta este tajo, va a observar que tenemos ahí no solo la válvula, sino que también vamos a encontrar un músculo papilar, o sea, estas fibras que ven acá ayudan a que el ventrículo izquierdo se cierre con más fuerza. Entonces va a encontrar en el primera diferencia entre ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo es la cantidad de miocardio. Si usted observa, el miocardio del ventrículo derecho apenas tiene como 1 centímetro de espesor. Es más delgado, pero al pasarnos al ventrículo izquierdo tenemos casi hasta 3 centímetros de miocardio. Es mucho más grueso. Entonces, ¿cómo vamos a ubicar las capas? También, vamos a colocar esto para no manchar acá la computadora. Si usted observa, todo este tejido exterior es el epicardio. La capa de tejido gruesa es el miocardio y en el interior del ventrículo se ve una capa brillosa de tejido. No sé si ha visto ese recubrimiento. O sea, el interior del ventrículo es un tejido bastante brilloso. Ese es el endocardio. Es una capa bastante delgada, pero ayuda a recubrir la cavidad interna del corazón, el ventrículo en este caso. Entonces tenemos acá la válvula, es esta serie de filamentos que ustedes pueden ver acá. Del lado izquierdo va a ser nuestra válvula mitral, que estamos viendo acá, o bicúspide. Aparte, pues también tenemos ese músculo del interior que ayuda a que el ventrículo se cierre con más fuerza. Entonces, el corte del corazón, ¿sí diga? 2, 4. Bueno, entonces ahora sigamos el camino de nuestras arterias. Entonces el corazón más o menos le queda de esta forma, con 2 cortes. Todo este músculo que quedó aquí es el tabique interventricular que separa ventrículo izquierdo del ventrículo derecho, ¿sí? ¿Cómo va a identificar los ventrículos? Simple, el ventrículo que tenga el miocardio más grueso, ese es el izquierdo. Y el miocardio más delgado, ese es el derecho, ¿sí? Entonces, ahí busque la conexión entre el ventrículo y la aurícula. Puede seguirla. Después de las válvulas, vamos a continuar hacia la aurícula. Si usted encuentra el orificio correcto, su dedo va a llegar a dar acá a la aurícula arriba. Entonces, quiere decir que pasó adentro de las válvulas. Las válvulas son las que se cierran en el momento en que la sangre pasa de la aurícula al ventrículo. Entonces busquen el interior y nuestro ventrículo va a tener 2 conexiones. Una hacia la aurícula y una hacia la arteria o vena que la transporta. Bueno, ahí es normal encontrar vasos sanguíneos. Entonces, por ejemplo, aquí estoy en el ventrículo, veamos, ventrículo izquierdo. Tenemos entonces una conexión hacia la aurícula
y una conexión hacia acá. Tenemos entonces dos salidas, hacia un vaso sanguíneo y hacia la aurícula. Igual el otro ventrículo, tenemos una conexión hacia la aurícula y una conexión más grande hacia los vasos sanguíneos, tanto venas como arterias. Entonces tenemos ahí varias salidas del corazón, ¿verdad? Las más delgadas pues van a ser venas y las más gruesas van a ser arterias. Entonces acá vamos a observar que nuestra arteria aorta va, si usted la sigue con el dedo ahora que ya está abierto, su dedo va a ir a salir hacia el ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces si usted introduce el dedo ahora por la arteria aorta, que es la más gruesa, y sigue el recorrido, va a ir a salir exactamente al ventrículo izquierdo, que es el más grueso. Entonces la arteria aorta es la que recibe la sangre que impulsa nuestro ventrículo izquierdo. La sangre rica en oxígeno, nutrientes, pues entonces el ventrículo izquierdo se comprime en la sístole ventricular y la sangre es expulsada por la aorta hacia el resto del cuerpo. Entonces ahí normal encontrar pues coágulos de sangre porque ese es el tejido líquido que se transporta y se envía por todos lados gracias a la fuerza del corazón. Entonces, si usted va al más pequeño, que sería nuestro ventrículo derecho, pues sí se encuentra la conexión a su aurícula y también a la arteria pulmonar. Veamos, a ver si la logramos encontrar. Es más fácil ingresar desde la arteria. Ahí estamos. Muy bien. La más gruesa es la aorta y si usted va a la más delgada y flexible, que es la pulmonar, si usted ingresa a través de la arteria pulmonar, va a llegar al ventrículo derecho, porque el ventrículo derecho es el que se comprime y envía la sangre hacia los pulmones. Entonces la arteria pulmonar pues se va a dividir en dos, hacia el pulmón izquierdo y el pulmón derecho. Entonces el ventrículo derecho no necesita tener un miocardio tan grueso porque solo tiene que enviar la sangre hacia los pulmones. En cambio, nuestro ventrículo izquierdo sí necesita tener pues bastante tejido para poder enviar la sangre a todo el cuerpo. Por eso incluso encontramos una mayor cantidad de músculo y fibras que ayudan a cerrarlo en el momento de la sístole ventricular. Entonces, para ir colocándole nombre a las partes, por favor, ahora sí, su corazón ya extendido, pues va a nombrar cuál es el ventrículo izquierdo, cuál es el derecho, la aurícula izquierda, la aurícula derecha, el tabique interventricular y las arterias y venas principales. ¿Cómo va a identificar a la aorta? Pues es la más gruesa y la que nos lleva hacia el ventrículo izquierdo. ¿Cómo va a identificar a la arteria pulmonar? Pues nos lleva hacia el ventrículo derecho, que es el más delgado. Entonces, esas son las partes que tenemos que ubicar en el corazón, por favor. Entonces, colóquelo de tal manera que la parte frontal le quede el tabique, el ventrículo derecho queda hacia su mano izquierda y el ventrículo izquierdo queda hacia su mano derecha. Y así va a encontrar venas pulmonares o arterias pulmonares, perdón, hacia el ventrículo derecho y la aorta, si usted sigue el camino, lo va a llevar hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, esas serían las principales arterias. Pues las venas van a comunicar hacia la aurícula derecha, ¿sí? Las venas que llevan la sangre, pues llena de dióxido de carbono, la sangre con desechos de todo nuestro metabolismo, va a ir a dar a la aurícula derecha. La aurícula derecha la impulsa hacia el ventrículo derecho para que éste, al comprimirse, pues lo envíe hacia la arteria pulmonar, que va a llevar la sangre hacia los pulmones, donde se limpia y ya regresa por la vena pulmonar hacia la aurícula izquierda, esta se comprime y le envía al ventrículo izquierdo. Esa sangre ya tiene oxígeno, pues ya está lista para enviarse a todo el cuerpo. El ventrículo izquierdo se comprime en la sístole ventricular y por la arteria aorta lleva esa sangre llena de oxígeno a todo el cuerpo.
Ahora, de este recorrido, que es la circulación menor y circulación mayor, vamos a hablar después del parcial número 2, que les cuento que es la otra semana. Pues luego de ese parcial vamos a hablar de la fisiología de la circulación. Por ejemplo, si alguien dijo, la Miss dijo que la arteria y la vena pulmonar, pues esas dos trabajan un poquito diferente. Ahí no se preocupe si ahorita ve que están cruzadas, ya cuando veamos la clase pues va a entender el por qué. Entonces, de esa manera es que vamos a realizarlo. O sea, la disección de corazón son solamente 2 cortes para abrir cada ventrículo, siempre pues a 1 centímetro del tabique interventricular, que si usted se da cuenta es bastante grueso también. Este tiene aproximadamente unos 3 centímetros de grosor. Y bueno, el ventrículo izquierdo, pues bastante grueso el miocardio, y el ventrículo derecho, pues mucho más delgado, 1 centímetro aproximadamente en este corazón que yo estoy cortando. Usted puede medir en el que usted está trabajando qué ancho tiene el miocardio del corazón que usted trabajó y del cada ventrículo, ¿verdad? El izquierdo y el derecho. Esos filamentos blanquecinos que usted encuentra entre cada ventrículo y su aurícula son las válvulas. A ver, ¿se recuerdan que vimos que el latido cardíaco, el sonido característico, se da pues por la acción de esas válvulas? Cada vez que se cierran, provocan ese sonido de latido que conocemos. Entonces, es gracias a las válvulas. A ver, para que les pongan nombre, la aurícula, entre la aurícula y el ventrículo derecho, es decir, el más delgado, la válvula se llama tricúspide. Entonces, para que vaya colocando nombres, estos filamentos de acá se llama tricúspide, la que está entre ventrículo derecho y aurícula derecha. Entonces, tricúspide. Ahora, entre ventrículo izquierdo y aurícula izquierda, la válvula se llama mitral. Entonces, válvula mitral, esto que están observando acá. Entonces, la válvula mitral o bicúspide va a conectar nuestro ventrículo izquierdo y aurícula izquierda, las va a cerrar. A ver, alguien que me diga para qué sirven esas válvulas, para qué las tenemos. A ver, ¿alguien que recuerde para qué nos sirven las válvulas? Mis sirven para mantener la sangre ya sea en el ventrículo o en la aurícula, ya que si no se cierran puede regresar o puede pasar a la siguiente cavidad. Exactamente, ¿verdad? Vamos a ver, cuando cuando se da la sístole auricular, es decir, esta pequeña aurícula que ustedes ven acá, se comprime, la sangre va a bajar al ventrículo. Pero si las válvulas que están acá no se cerraran, la sangre podría regresar a la aurícula y eso no nos sirve, necesitamos que avance. Entonces se cierran las válvulas con fuerza y solo se queda abierta pues el espacio para el vaso sanguíneo donde se va a ir. Por ejemplo, si es la aurícula derecha, va a enviar la sangre a los pulmones, se llena de oxígeno y regresa a la aurícula izquierda. La aurícula izquierda se va a comprimir en la sístole auricular, pasa hacia el ventrículo izquierdo y se cierra la válvula mitral. ¿Para qué se cierra? Para que no se regrese la sangre. Entonces, nuestro ventrículo izquierdo, que su sístole es bastante poderosa, ¿verdad? Solo vean la cantidad de músculo que tiene el ventrículo izquierdo, es mucho más grueso. Necesita potencia para que a la hora de la sístole ventricular envíe la sangre por la aorta, ¿verdad? Por las arterias principales de nuestro cuerpo y llegue a todos los rincones. Así el corazón está en el mediastino, ¿verdad? Está más o menos acá en esta zona del pecho y la sangre tiene que llegar hasta la punta de los dedos de nuestro pie. Tiene que llegar a todo el cuerpo. Por eso el lado izquierdo del corazón es bastante fuerte, ¿verdad? Miren, el miocardio es el tejido. Ah, se me estaba olvidando. Recordemos acá ahora que estamos hablando del corazón, con el corazón en la mano estamos hablando el día de hoy. Entonces, pensemos. ¿Se recuerdan que en la clase de fisiología hablamos del latido cardíaco?
Y dijimos que hay 4 tipos de fenómenos, pues que lo van a activar. ¿Cuál era el primero? A ver si alguien se recuerda. Bueno, así dejó su ex el corazón, destrozado, pobrecito. A ver, recordemos entonces los fenómenos del latido cardíaco. A ver, primero hay un fenómeno químico. Si no se recordaba cuál era el primero, hay un fenómeno químico, hay un intercambio de iones que activa el latido del corazón. Entonces, no sé si alguien se acuerda de qué iones eran, de qué elementos químicos estamos hablando allí. A ver. Hay uno que se ha mencionado muchas veces en el corazón, en todo lo demás, incluso en transporte activo. ¿Oxígeno? Bueno, sí es necesario que haya oxígeno porque si no nos morimos, ¿verdad? Pero no es el oxígeno específico para esto. ¿Es el nitrógeno? En esto no tanto. Miren, aquí en el mío yo no les pude mostrar bien la válvula tricúspide porque la corté. Sí, es el sodio y el calcio. El calcio. Perfecto. El sodio y el calcio pues provocan el inicio del ciclo cardíaco, ¿verdad? Se da un intercambio entre estos iones y se activa, ubíquense por favor por ahí en la aurícula derecha, o sea, la que les queda a ustedes hacia el lado izquierdo. Por aquí en alguna parte de eso es un poquito difícil de encontrarlo, por aquí en la aurícula derecha se encuentra el nódulo sinusal. El nódulo sinusal recibe ese intercambio iónico y emite una señal eléctrica. Esa señal eléctrica viaja hacia un nódulo ubicado. Ay, miren, ¿por qué les gusta entrar tarde a las clases? Hoy sí estoy... Espérenme, solo vamos a ver si logro darle ingreso a esta persona sin manchar mi computadora. Ya no les voy a dar ingreso tarde a ustedes. Ahí está. Ay, sí la manché. Bueno, miren pues. Tenemos entonces el nódulo sinusal. Activa el nódulo interventricular, aurículo-ventricular. O sea, está entre las aurículas y los ventrículos. Por ahí está ubicado ese nódulo. Ese nódulo activa las fibras de las de His. O sea, dentro de este tabique interventricular hay una gran fibra nerviosa que transmite el impulso desde el nódulo aurículo-ventricular hacia el ápice del corazón. Eso también se me olvidaba decirles. Si ustedes vuelven a unir su corazoncito, ¿verdad? Lo sanan después de lo de su ex, pues aquí en el ápice, en la punta, es donde termina el haz de His. El haz de His es la fibra nerviosa que viaja por todo el tabique interventricular y acá en el ápice se une a las fibras de Purkinje y el impulso nervioso se propaga hacia ambos lados. A ver, un poquito de lógica. ¿Para qué necesitamos que el impulso nervioso se vaya para la derecha y para la izquierda? A ver si alguien lo logra, pues, descifrar. Para que funcionen los dos lados del corazón. Perfecto. Necesitamos que haya sístole, que haya diástole de ambos lados del corazón, no solo de uno. Entonces, lo primero en activarse son las aurículas, ¿verdad? Por el nódulo aurículo ventricular y todo eso. Pero el haz de His nos ayuda a llevar el impulso hacia el ápice del corazón, hacia la puntita. Si usted se da cuenta, el corazón tiene una punta y eso, pues, de ahí se propaga para ambos lados al mismo tiempo. Por eso es que pueden haber sístole ventricular tanto derecha e izquierda al mismo tiempo. Y bueno, entonces se da todo ese movimiento del corazón. Luego está el fenómeno mecánico, que es la sístole y la diástole. Sístole auricular, sístole ventricular y diástole general del corazón. Se relaja, ¿verdad? A ver, ¿cuánto tarda cada ciclo cardíaco en repetirse? ¿Cuántos segundos eran? ¿Será que era un segundo o menos del segundo? 0.8 segundos. Creo que mencionó 0.1.
0.8, 0.1 tal vez si tuvieras una taquicardia así bien potente, ¿verdad? Pero no, no es tan rápido tampoco, es 0.8. Y es menos del segundo porque imagínense, el minuto tiene 60 segundos, pero su corazón late aproximadamente 70 veces por minuto. O sea que tarda menos del segundo en realizar los 3 procesos: sístole, auricular, ventricular y diástole, en menos de un segundo. O sea, su corazón es bastante eficiente, hasta 70 veces por minuto. Bueno, eso es lo normal. Una persona con problemas cardíacos le puede latir más fuerte, o las personas que hacen bastante atletismo, deporte, late menos veces porque su corazón pues no se altera tan rápido, ¿verdad? Entonces, bueno, y después de un ejercicio, miren, la otra semana se preparan porque vamos a hacer un ejercicio con el pulso del corazón, con el ritmo cardíaco. Los voy a poner a correr ahí unas 2 cuadras y después regresan a ver cómo sienten el corazón. Bueno, vamos a hacer algo así la otra semana, pero incluso después del parcial lo podemos hacer. Bueno, y se me olvidaba decir, ¿verdad? El corazón es un músculo, es decir, hay células acá, pues él también necesita oxígeno y sangre, ¿verdad? Necesita pues sus propios nutrientes. Entonces, todas estas ramificaciones que usted ve en la corteza del corazón, acá en el epicardio, pues es la parte de la misma irrigación sanguínea hacia el corazón. Pues el corazón también necesita oxígeno, nutrientes, que llegue sodio, que llegue calcio, pues para poder activarse. Entonces, también tiene su propia irrigación sanguínea. Entonces, no sé si hay alguna duda, comentario. Si, bueno, yo creo que ya les hablé del epicardio, miocardio y el endocardio, ¿verdad? Que sí se nota la diferencia entre estos tres. Si les pregunto, ¿cuál es más grueso entre el epicardio, el miocardio y el endocardio? ¿Qué me responderían? ¿Cuál es más grueso de los tres? El miocardio. Muy bien, el miocardio. Estamos hablando de la carnita del corazón, ¿verdad? La que lo ayuda pues a funcionar. Cuando se da un infarto a alguna sección del miocardio, ese tejido deja de funcionar y eso deja con menor capacidad al corazón. Hay personas que sobreviven a infartos al miocardio y siguen viviendo muchos años más, pero su corazón ya no tiene la misma capacidad. Por ejemplo, en el caso de mi abuelo, él tuvo un infarto agudo al miocardio y vivió 4 años más sin saber que había tenido un infarto y parte de este tejido se había muerto, o sea, ya no le funcionaba. Y cuando él falleció, exactamente hace 2 años, hoy está de aniversario, fueron 4 infartos. Ya no soportó el cuarto, fue una semana de lucha por su vida, pero el tejido al final de cuentas pues se dio. Entonces, hay que cuidar el corazón, es un músculo, necesita ejercitarse, ya está funcionando, pero necesita fortalecerse. ¿Cómo vamos a fortalecer el corazón? 1, ejercicio. Al menos levantarse de la silla donde pasa toda la mañana recibiendo clases y pues salir a caminar una vez por la tarde, ir a dar una su vuelta, hacer una media hora de ejercicio. Usted es joven, no necesita Profesora, tanto. ¿Sí? disculpe que la interrumpa. Si me salgo de la reunión es porque mi internet está fallando mucho. Entonces, solo para informarle. Ah, está bien, no tengas pena, se entiende. Verás que a veces como cuesta con esto del internet. Pero bueno, entonces, Gracias. de nada, hablando de eso, ejercicio, una dieta sana y por favor nunca fume. El fumar fue lo que debilitó el corazón de mi abuelo, como les digo, es dañino hasta donde no se imaginan, entonces evitar vicios como, pues esto de fumar, que la gente dice, pero eso no es tan grave, bien sí lo es, porque daña su tejido cardíaco. Entonces, el corazón es un gran trabajador, es un músculo bastante grande, pues usted tiene que aportar con una dieta, ejercicio y pues cuidarse de sustancias nocivas para el corazón. Entonces, aquí vamos a terminar el laboratorio. Usted de su propio corazón, por favor, toma las fotografías y ya sea con un papelito para identificar cada parte o si usted se lo quiere agregar de forma digital a la fotografía que tomó, pues se lo agrega, pero sí necesito que identifique en su corazón
Los que no trabajaron el corazón, pues pueden usar imágenes como de las que me imagino que captaron de la videollamada, un resumen de lo que escucharon y por favor hay que ubicar las aurículas, ventrículos, tabique interventricular y las válvulas. Eso es lo principal de la anatomía, por favor. Vasos sanguíneos todavía no, porque no hemos llegado a la anatomía de vasos sanguíneos. Eso nos queda para después del parcial. Entonces, si ustedes quieren, pues terminen de tomar nota. Si hay alguna duda, algún dato que les faltó tomar, pues tenemos todavía unos minutos para que pregunten. De mi parte, pues ya voy a dejar en paz este pobre corazón. Ahí está. Entonces, limpian bien su área de trabajo también, ¿verdad? Siempre hay que limpiar. Bueno, aquí ya me encargo yo. ¿Dudas, comentarios, preguntas sobre esto? Bueno, si no tenemos dudas, pues ya solo nos queda seguir trabajando el contenido pues en las próximas clases. El corazón que ustedes trabajaron pues es un músculo. Al final, si se animan pues a prepararlo en algún platillo, me cuentan y me mandan foto del almuerzo ahí con el corazón también. Si no, pues por favor lo descartan adecuadamente. Entonces, los que hayan trabajado el corazón tienen que agregar fotografías a su informe y en ellas ubicar las estructuras vistas. Entonces, ¿cómo lo puede hacer? Si usted quiere, le coloca un papelito con el nombre ahí sobre el corazón, una foto, o ahora es bien fácil editar las fotografías en el teléfono o en cualquier medio, ¿vale? Le escribimos ahí los nombres. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer y las instrucciones del laboratorio tal y como estaban en la guía de trabajo. Entonces, la grabación aquí la vamos a detener y hasta aquí llegamos.